Para que suene. Don Robert, ¿cómo se siente hoy aquí en Monterrey? Nervioso para hablar. Bueno, pero es hasta el sábado su conferencia. Pero no, ya la tengo preparada. Bueno, Ya nada más tengo que modificarla, pero toda. Y lo demás está muy bien. ¿Cuál es el núcleo de su conferencia, don Robert? Sí. ¿Cómo? El núcleo de su conferencia, ¿cuál es? el tema, ahora sí es el tema. El tema son los valores. Igual los valores, pero sobre todo en los medios de comunicación, porque son los que yo creo que han fallado lamentablemente los medios de comunicación y siguen fallando. Yo cambiaría a al mundo entero. Ya lo estoy atendiendo. Pero ¿por qué? Sobre la tragedia de Monterrey del Casino Royal, don Robert, ¿cuál es su sentir? La tragedia donde mueren 52 personas aquí en Monterrey. Pues Lamentable. fue un accidente muy grande. Que yo creo que no querían causar ese resultado, pero se dio. No se dio. Lo hicieron. Bueno, Es algo muy lamentable. Mejor no hablemos de lo lamentable. yo modificaría al mundo entero. A ver, hablabas de los medios de comunicación. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Y es en lo que han fallado los medios, Robert. Así que dile que ya es nota pasada. Yo cambiaría todo. Nada más una foto, volteando por acá. No. En la debes. Te voy a tomar más fotos. Por ahí. Vamos. Ay. Robert. Me despido de ti. Ya estuvo mucho tiempo ahí. No vamos a hablar de amarillismo, le acaba de quedar Quinoy. Bueno, a quien sea, le digo que de lo que va a hablar es de los medios de un poquito más para atrás, amigo, por favor. responsabilidad. Es una nota pasada, eso es amarillismo. Una cosa es informar y otra es amarillismo. Roberto Gómez Bolaño, alias Chespirito, tuvo la niñez de muchos, y yo, incluido, todos veíamos El Chavo y nos reíamos, pero detrás de la cámara era una historia diferente. Peleas entre todos, chismes, cuernos, manipulaciones, juegos de poder y absolutamente de todo. Pero Chespirito, al ser un hombre bastante humilde, pero tenía una humildad mal gestionada, sin límites, sin decir que no poner un alto a esa arpía. Se convirtió en una sumisión ante una personalidad más dominante y narcisista, como lo que es Florinda Mesa. Él no quería conflictos, pues ella los generaba. Él quería paz, pues ella usaba esa paz como moneda de cambio para poder controlarlo. Es la ironía máxima de la vida. El hombre que literalmente le enseñó a toda Latinoamérica a reconocer a una vieja chancluda y manipuladora como lo era el personaje de Doña Florinda, pues Chespirito terminó viviendo con una. En ese documental analizaremos su caso y su relación con Doña Florinda y cómo afectó todo el entorno laboral, todo el set, todo el caos que había
detrás de la vecindad del Chavo del Ocho. Pero como siempre digo, quédense hasta el final del video, que está lo mejor del caso, junto con mi veredicto final y mi análisis psicológico sobre Florinda y Roberto Gómez. Comencemos. Roberto Gómez Bolaños no era cualquier persona, era un genio que tuvo una vida complicada. En la década de los 50 comenzó trabajando en agencias publicitarias. Eso le dio una estructura brutal para entender la psicología del público. Rápidamente saltó a la radio y a la televisión, convirtiéndose así en un guionista estrella de la época, de esa época en México. Su capacidad para escribir guiones a una velocidad y con una métrica perfecta hizo que un director de cine llamado Agustín P. Delgado lo comparara incluso con Shakespeare. Y ahí nació la estrella de Chespirito. La mayoría de las cosas del Chavo no eran para nada improvisadas. Cada golpe, cada chiste, cada caída, todo estaba calculado y guionizado en el papel antes de ejecutarse en el set. O sea, él hacía todo el trabajo, vamos. El verdadero cambio ocurre cuando la cadena de televisión TIN de México le da su propio búnker de producción. Un espacio de media hora los sábados por la tarde donde él podía tener el control absoluto de sus producciones. En el 68 empieza ya a reclutar a su infantería. Ramón Valdés, Don Ramón, claro, el mejor personaje del Chavo. Rubén Aguirres, el profesor Girafales, y claro, la pieza clave de todo este conflicto detrás de cámaras, Florinda Mesa, Doña Florinda. Esos fueron los primeros. Florinda era una joven actriz con un carácter fuerte y una disciplina militar que encajó perfecto en el ritmo de trabajo de Roberto. El éxito de sus sketches fue tan masivo que el espacio se expandió a 1 hora de programa. Y el programa se rebautizó simplemente como Chespirito. Fue en esta mesa de diseño donde nacieron sus dos activos más grandes, el Chapulín Colorado en el 70 y claro, el Chavo del Ocho en el 71. Aquí empezó la leyenda absoluta. Chespirito era un analista de comportamiento humano disfrazado de comediante. Capturó la anatomía del ego y la metió en un patio de vecindad. Veamos sus personajes a fondo. El Chavo del Ocho no solo era huérfano y pobre, era un ejemplo de inocencia de muchos jóvenes que crecen ya sea sin padres o con ellos, pero no son presentes o simplemente son manipuladores. Y salen al mundo con esa inocencia y se encuentran la realidad del mundo. Pero al Chavo no pudieron matarle su inocencia. Por eso él hacía lo que quería. Vivía en un barril, no tenía nada y aún así no necesitaba de nada para ser feliz y pasarla bien en su día. Por eso el Chavo del Ocho jugaba con lo que sea en la vecindad. Y por eso Kiko lo envidiaba. Porque, claro, él
tenía todo lo que su madre le daba, ya que doña Florinda nunca le decía que no, y Kiko terminaba buscando validación en otros lados. Querían echarle fiero, o sea, a Kiko le gustaba echar fiero siempre al chavo, o a la chilindrina también, para él sentirse bien consigo mismo. Cuando tenía una pelota nueva o tenía dinero, siempre iba donde el chavo o donde la chilindrina para echarles fiero. El personaje de El Chavo, en cambio, no tiene ego, no tiene rencor, incluso el bueno pero no te enojes muestra que no buscaba problemas a propósito. No como Kiko, ¿sabe? Kiko era un ejemplo más del ego de cristal y la falsa abundancia. El típico arquetipo de engreído, vamos. El valor de Kiko no venía de quién era él realmente o de sus habilidades. Venía de lo que le daba su madre. Y eso lo usaba para echarle envidia a los demás en la vecindad. Don Ramón es un personaje brillante. Representa la frustración del hombre que intenta mantener su libertad y su dignidad intactas. Porque claro, él huía de las deudas y del juego social que tanto jugaban en la vecindad. Era el típico que quería ir a lo suyo y terminaba llamando la atención de todos. En un entorno donde lo presionaban para que encajara, para que pague renta, para que sea un perrito del sistema más. Se vestía igual porque le daba igual lo que dijeran de él. Doña Florinda, una mujer atrapada en el pasado de una gloria que ya no existe. Su esposo, Federico, vive en la misma pobreza que todos en la vecindad, pero se niega mentalmente a aceptarlo. Porque claro, es para proteger su ego de la realidad cruda de su vida. Es básicamente crear una barrera superficial donde ella piensa que está por encima de los demás. Por eso el chusma, y le decía a Kiko que le dijera chusma, chusma y todo esto. Y claro, su agresividad con Don Ramón, el personaje, es una proyección de su propia frustración. Claro, necesita un enemigo. Necesita de un enemigo inferior, pues claro, según ella, vamos, y ese tipo de personas, claro. Para ella sentirse en un pedestal. Su única dosis de dopamina ocurre solo cuando entra el profesor Girafales. El Chapulín Colorado. Interesante personaje el Chapulín. El Chapulín, claro, no tiene poderes, es torpe, débil y tiene un miedo brutal a absolutamente todo. O sea, básicamente representa que el verdadero héroe humano no es el que tiene poderes y es perfecto, sino el que, a pesar de sentir el terror, se obliga a actuar a pesar del miedo. Y podría seguir, pero quise comentar los personajes más importantes para que vean que Roberto no era un simple guionista, era un genio del comportamiento humano. Que claro que si vas a un barrio, a una urbanización o a donde sea, donde viva gente, vas a ver estos arquetipos viviendo allí contigo. Un genio este hombre. Cuando Florinda entra en el elenco, Chespirito ya era un director y creador. Un hombre con estatus intelectual y creativo también, gigantesco. Ella ha declarado muchas veces que lo que la cautivó
fue precisamente la mente y la genialidad de Chespirito. Era no solo una atracción, era solo básicamente una atracción basada en una estructura y poder creativo. Si Chespirito no hubiera tenido nada, dudo mucho que ella se hubiera casado con él. En esos comienzos, Roberto estaba casado todavía con Graciela Fernández, la madre de sus hijos. Cuando se casó con Florinda, ya iba camino hacia su perdición sin saberlo. A medida que la relación avanzaba, Florinda Mesa no se quedó como una actriz más del catálogo. Su carácter mutó hacia un rol de sobreprotección y control sobre cualquier cosa de Roberto, ¿sabe? En el entorno de Roberto ella quería saberlo absolutamente todo. Lo quería tratar como un niño, vamos. Lo que claro, comenzaron los problemas con el resto de la manada de la vecindad. Ramón Valdés y Carlos Villagrán relataron en múltiples ocasiones que ya ni se podía hablar directamente con Roberto si no era pasando por Florinda primero. Si había algún inconveniente o algún problema con algún libreto o lo que fuera, tenían que obligatoriamente hablar con Florinda Mesa primero. Básicamente buscando aislar al líder para ella comenzar a influir y tomar decisiones en el set. Ramón Valdés, quien veía a Roberto como un hermano, lo admiraba y todo, odiaba tener que pedirle permiso a una tercera persona para que pedirle permiso a una tercera persona que no era de importancia, vamos, porque Florinda tampoco, tampoco tenía mucha importancia esa mujer allí, vamos a hablar claro, ¿sabes? Si ella no hubiera estado, es que no hubiera hecho ninguna diferencia, pero bueno, esos son otros temas. Y claro, los conflictos con Carlos Villagrán. Florinda tuvo un romance con Carlos Villagrán a comienzos de grabaciones, cuando todo estaba empezando, cuando estaban a punto de dar el boom. Carlos estaba todavía casado legalmente en ese momento. Cuando Carlos la frenó, él mismo dijo que la situación se había vuelto muy tensa y muy tóxica. Entonces fue que ella decidió irse con Chespirito, básicamente haciendo la típica de estas narcisistas grandiosas. Saltan de uno a otro. De un compañero famoso de un compañero famoso en el set de grabación a un director. Tú imaginas la tensión en ese set. Tu mujer que se metió con otro. El otro la odia. Ella dando instrucciones como si fuera directora. El otro, don Ramón, que no la soporta. Bueno. Madre mía, cómo tenía que ser ese set allí. Una tensión brutal. Básicamente, el ego de Kiko, porque Carlos es otro con un ego por las nubes. Chocó con el ego de Florinda, claro, y terminó abandonando el programa en el 78 por demandas de derechos hacia su personaje. Ramón Valdés, cuando vio que Florinda comenzó a meterse en asuntos y en la dirección de Roberto, sintió que su soberanía estaba siendo violada. Harto ya de la atmósfera tóxica que se había convertido el set de rodaje y la falta de libertad creativa, que claro, eso lo imponía Florinda.
Renunció en el 79, aunque regresó en algunos episodios luego, en el 81. Su salida mató la química total de la vecindad. Ya no era lo mismo sin don Ramón. El caso, yo creo, más famoso porque fue una pelea brutal también online. María Antonieta de las Nieves tenía una guerra fría con doña Florinda. Se odiaban a muerte. ¿Y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Se dio muy poco tiempo. No fue así grandioso, fue un poquito más que amigos. Yo no me atrevo a calificar a nadie. Cada uno es responsable de sus propios actos. Me hace mucha falta el programa. Dice, pues también a mí me hace mucha falta, porque van a salir Kiko y Florinda. ¿Y por qué va a salir Kiko y Florinda del programa? Porque ahora resulta que son novios y pues no se me hace correcto, porque andaba con Carlos Villagrán. Sí, claro. No es que anduviera o no anduviera. Si los dos hubieran sido solteros no habría habido problema. Pero no lo todo era. el mundo sabíamos que él era casado. Pues... ¿Fuiste novia de Kiko? No me gustaría hablar de eso. Creo que sí. ¿Y cuál fue tu relación a lo largo de todos estos años con Florinda? Nula totalmente. ¿No hubo relación? No, no hubo. ¿Trabajando juntas no hubo relación? No, es que cuando yo dejé de trabajar con Chespirito, cuando él ya no quiso hacer el Chavo, que nada más hacía los loquitos, y yo nada más hacía Marujita, pues nos llevábamos bien. Pero cuando me vino lo de la demanda, yo ya dejé de hacer Marujita y dejé de hacer todo, ya no tuve relación con ella, en lo más mínimo. Que si quería yo participar. Florinda Mesa tenía rasgos de narcisismo grandioso. Hizo la famosa escalada, ir a por Carlos, que era el más famoso para esa época, y luego a por el director. Es una mente operando para robar estatus. Y claro, falta de empatía y mucha grandiosidad. No le importó las relaciones de Roberto ni sus hijos en absoluto. Ella quería decidir absolutamente todo. ¿Quién le hablaba? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ella incluso en la actualidad dice bien atrevida que ella fue quien se sacrificó, quien dio su vida por ese programa, por cuidarlo a él, a Roberto. Un rasgo típico de narcisista para hacerse la víctima. Y lo bueno es que nadie le cree porque quedó en evidencia delante de todos, claro. Florinda siempre se sintió por encima de la vecindad. Ella no quería solo una pieza del pastel, quería ser la mano que cortara el pastel. Su psicología se basaba en la validación a través del poder de influir en Roberto. Al no poder ser, claro, la creadora original, decidió ser la dueña del creador. Así ella se siente bien consigo misma. Y claro, utilizaba la estrategia clásica, aislar a la víctima para que no escuche otra voz que no sea de ella. Básicamente eliminó a aliados para que Roberto solo la escuchara a ella. El objetivo, claro, era don Ramón, o sea, Ramón Valdés, ya que era el único en ese lugar con su alma intacta, básicamente. Un hombre auténtico, el tipo que Roberto amaba realmente. Florinda lo detectó al instante. Y claro, eso, pues claro, Ramón pasó a ser una amenaza básicamente para el control emocional sobre Roberto. Usaba
la táctica de crear un ambiente tóxico y reglas ridículas para que el espíritu libre de don Ramón prefiera irse antes que someterse a seguir las reglas impuestas por otra persona que no creó nada de eso allí. Ella obviamente no iba a echar a Ramón ella misma, así porque sí. Ella básicamente hizo que fuera imposible quedarse. Por eso la mayoría terminó renunciando. Ella se convirtió en el filtro de Roberto. Si querías hablar con él, tenías que pasar por ella primero. Ella proyectaba sus ambiciones en él, con la excusa de yo sé lo que te conviene. Por eso ella no lo dejaba ni hablar, porque con esa excusa de yo sé lo que te conviene, ni lo dejaba hablar, ¿sabes? El intentar supuestamente protegerlo de los demás, en realidad lo estaba encerrando. Una manipulación disfrazada de cuidado o profesionalismo. Incluso después de la muerte de Roberto, Florinda ha seguido moviendo hilos para que la historia quede como ella quiera. El personaje, doña Florinda, humillaba a otros con bofetadas y desprecio. Y la Florinda en persona humillaba, excluyendo a otros y regañando a los demás. Básicamente ella es su propio personaje y podemos ver como alguien sin luz propia, sin una visión más allá, lo que hace es pegarse a alguien que sí tiene una luz propia y una visión a largo plazo. Hay que elegir bien con quién vamos a compartir el resto de nuestras vidas. Roberto, en cambio, era un alfa en absoluto. O sea, era intelectual, creativo, pasaba mucho tiempo pensando sus ideas. Mira todo lo que él creó solo. Con eso se dice todo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo cayó un genio ante una sanguijuela como esta? Roberto no podía dirigir todo solo. Lamentablemente sería exhausto. Así que inconscientemente le entregó las llaves del reino a una mujer que, claro, se hacía pasar por buena al principio. Así ella hacía el trabajo sucio también de decir que no, o las típicas discusiones del set, que lo bregara ella básicamente. Imagina crear todo lo que él creó y tener que bregar también con cosas del set o problemas con los demás que no están de acuerdo con algo, no sé. Y claro, como Florinda ya tenía ese carácter fuerte, era perfecta para bregar con esas cosas. O con el dinero, cosas así, tú sabes. Pero claro, el genio no contó con que ese monstruo iba a crecer. Básicamente, Florinda fue la arquitecta de la caída de toda la vecindad por puro egoísmo y protagonismo. Y Roberto Gómez fue, sin querer, el que básicamente facilitó todo, solo por amor.